mañana he percibido mucha honestidad. He percibido que en los intercambios pues, se han compartido experiencias que son reales. No me ha sonado a paripé, no me ha sonado a cuento chino, no me ha sonado a que la gente venía aquí a lucirse. He visto gente sin máscara y sin armadura. He visto humanos. Y a mí me encanta hablar con personas, con humanos que reconocen sus vulnerabilidades, sus defectos y, en general, pues como ya habéis mencionado muchos, sus errores y esas experiencias o vivencias que hacen que vayamos aprendiendo. En la vida hay mucha metodología pedagógica. En las escuelas de negocios se utilizan diferentes técnicas y métodos pedagógicos para enseñar a adultos, que son básicamente los que participan de los programas que se imparten en estas aulas. Pero hay dos métodos de aprendizaje natural que son maravillosos. Uno es el prueba-error, es el me caigo, me levanto, me expulso y me llevo la lección aprendida. Y el otro es la imitación. Es otro método pedagógico maravilloso, que es que vemos a alguien que es un referente, que actúa de una manera pues, que nos parece coherente, consistente, confiable, cercana. En fin, todos estos términos que habéis utilizado a lo largo de la mañana y nos inspira esa confianza para entender pues, que si seguimos su ejemplo vamos a estar mejor. Yo, antes de empezar, os voy a anticipar que voy a hablaros de un término que no es nuevo. Yo no he inventado ninguna rueda, yo me dedico a divulgar, además de ayudar a algunas empresas acompañándolas en su transformación cultural y en la mejora del modelo de liderazgo, en la adaptación del modelo de liderazgo, acompañando a comités, a ejecutivos y, en general, mandos intermedios hacia arriba, a todos aquellos que tienen responsabilidad sobre otras personas. Y lo hago para todo tipo de corporaciones en España y Latinoamérica, principalmente algunas organizaciones del IBEX, pero también algunas organizaciones más pequeñas de diferentes ámbitos. Colaboro pues, con el País Vasco, con algún foro en el País Vasco, asociaciones empresariales como las vuestras, es decir, que me encuentro con todo tipo de casuísticas. Y sobre todo me encuentro con dificultad a la hora de colaborar por varias razones que ya se han mencionado. Una de ellas es la falta de confianza. Yo quería hacer un apunte que espero que no suene rancio, pero colaborar, semánticamente hablando, viene de la raíz co, que es juntos o globalmente, y laborare, que es trabajar. Y confianza viene de la misma raíz, co, juntos, fidelitis o fidelitas, que es fe o esperanza de que la otra parte se va a comportar bien conmigo. Y para colaborar hay que trabajar juntos con esa fe y esa esperanza de que la otra parte no nos va a apuñalar por la espalda cuando nos demos la vuelta. Porque entonces es cuando se vuelve todo mucho más difícil y no se da la colaboración. Pero claro, aprovechando que estoy en un foro educativo de referencia a nivel mundial, quiero lanzaros una reflexión. ¿Educamos a los seres humanos para que colaboren o les educamos para que compitan? Claro, porque todo esto tiene una raíz muy interesante desde el punto de vista reflexivo. A mí me gusta sacudir mentes, siempre con respeto, pero me gusta agitar un poco la mente de cada uno de los que me escuchan. Y yo creo que educamos para que la gente no se fíen unos de otros. En principio, evaluamos individualmente. Si yo hago un máster aquí, ¿me van a puntuar por mi colaboración o me van a puntuar por mi nota de trabajo final de máster? No estoy haciendo una crítica, estoy lanzando una reflexión. Entonces, no educamos para generar ecosistemas, educamos para generar egosistemas. Claro, en un ecosistema los individuos compiten. En un ecosistema se producen simbiosis mutualistas y no parasitarias. A mí me encanta la biología. Yo como buen humanista intento beber de fuentes humanistas y eso pues, implica que tengo que leer continuamente y estudiar pues, cuestiones como la antropología social, que es muy aburrida cuando la estudias desde el punto de vista científico, netamente empírico, es muy aburrida, o la sociología, o la psicología clínica, o la economía conductual, y trato de converger todo ese conocimiento, como hacía el bueno de Leonardo da Vinci, porque me encanta considerarme a mí mismo un polímata. Un polímata, una persona que trata de desarrollar conocimiento en forma de T, transversal, 4 o 5 disciplinas humanistas, en mi caso, que convergen, con algo de calado en alguna de ellas, en una o dos, donde me he podido especializar o, en fin, obtener alguna formación académica de más peso. ¿Y sabéis qué he aprendido? He aprendido
que el liderazgo que nos inculcan desde pequeñitos es un liderazgo ególatra. Por eso mi libro se llama Liderazgo Imperfecto. Y se llama Liderazgo Imperfecto porque a lo largo de los años todo lo que yo he escuchado, incluso últimamente lo que veo en redes sociales, es las 7 habilidades del líder maravilloso que todo lo sabe y todo lo puede. Veo mucha iconografía que define líderes pluscuamperfectos, que tienen respuesta para todas las preguntas y que se miran en los espejos y se gustan. Con históricos de éxitos, sobre todo empresarios, veo muchos empresarios que dicen, pero es que yo he puesto la empresa donde está hoy. Entonces, ¿cómo voy a escuchar a otros que me vengan aquí a cuestionar o a decirme si yo no lo estoy haciendo bien? Entonces desarrollamos, de alguna manera, involuntariamente, inconscientemente, porque el cerebro humano es muy traicionero y por protegernos genera muchos sesgos y muchos autoengaños, generamos ecosistemas. Os quería dar este punto como contexto para el resto de la charla, en la que vamos a hablar de un término que se llama polinización cruzada. Y voy a pedir a los compañeros del equipo técnico que la pinchen, por favor, el PowerPoint. Y es un término que tampoco es mío. Yo he inventado muy pocas cosas en mi vida, diría que ninguna. Si alguna vez descubro que he inventado algo, pediré que me paguen los royalties por la patente, pero creo que no va a ser el caso porque no soy un gran creador, soy un divulgador. Como divulgador, pues leo, me embebo de conocimiento de gente que sabe mucho más que yo y trato de darle una traducción técnica a lo que yo conozco bien. Yo me he pasado 21 años de mi vida como mando intermedio y ejecutivo en 4 continentes y desde que volví a España en 2015 por cuestiones personales, pues me dedico, como ya he mencionado, a tratar de ayudar, a acompañar a otras empresas y compartir mi experiencia y mi conocimiento para que les vaya mejor, si es posible. Y formo en liderazgo y formo en transformación cultural. Más que formar en transformación cultural, trato de educar a los líderes para que, en lugar de mirarse al espejo y que les guste su imagen, traten de reflectar, no de reflejar. Traten de construir una imagen refractaria que proyecte y amplíe a un espectro mucho mayor. Es decir, que se conviertan en ese referente confiable, cercano, coherente, que hace que el resto les sigan. Porque, ¿qué es la cultura de la empresa? En el ámbito académico se han dado 1000 definiciones del concepto cultura. Está más pisoteado, más manido que, junto con liderazgo, yo creo que cuando yo me puse a escribir de liderazgo me dijeron, ¿en serio? ¿Tú crees que vas a aportar algo nuevo al liderazgo? Si está todo dicho. Si de liderazgo hablaba Sócrates hace 2500 años. Entonces dije, pues sí, mira, yo creo que voy a hablar de liderazgo, pero desde otro ángulo. Desde un liderazgo que no tiene nada que ver con lo que hemos conocido hasta ahora y es mucho más, sobre todo desde el punto de vista del autoconocimiento, que lo menciona Josep, que has mencionado el ego también, y te agradezco que me la dejaras ahí votando porque era mi intro. El liderazgo comienza por el autoliderazgo, por el autoconocimiento, por entender qué me duele a mí, qué sesgos tengo, por aplicar la autocrítica, ese pensamiento crítico que, por desgracia, pues desde hace aproximadamente una década salió junto con la filosofía del currículum de la educación pública primaria y secundaria, se convirtió en opcional y que para mí es fundamental, de nuevo como humanista, porque un ser humano que no tiene capacidad de cuestionarse a sí mismo difícilmente va a aceptar que le cuestionen otros. Si conocéis a alguien que no sea capaz de asumir su autocrítica, que le guste que le critiquen otros, me lo presentáis porque es un caso de estudio maravilloso. Pero yo no los conozco y conozco muchos ejecutivos que les cuesta mucho recibir ese tipo de cuestionamiento. Un día me encontré con este término, polinización cruzada, que como he dicho no es mío, es de un señor que se llama Frans Johansson. Frans Johansson es un emprendedor en serie, joven, también es keynote speaker internacional, muy reconocido, y tiene un libro que se llama Efecto Medici. Efecto Medici a mí me fascina, como he dicho, Miguel Ángel, Leonardo, todo lo que tiene que ver con el Renacimiento, la polimatía del siglo XV, siglo XVI, del Quattrocento, Cinquecento. ¿Y sabéis por qué Miguel Ángel y Leonardo eran tan bestias y manejaban todo tipo de disciplinas? ¿Alguien lo sabe? Me aprovecho para beber agua. Porque tenían un ecosistema que no ecosistema, promovido por la familia Medici, que invertía dinero en juntar a gente de diferentes disciplinas, escultores, pintores, filósofos, y los metían en la casa Medici y a través del mecenazgo les facilitaban los recursos para que no tuvieran, 1, miedo a equivocarse, 2, miedo a compartir.
Leonardo empezó desde muy jovencito, era el 13º de una larga lista de hermanos. Su padre era un notario muy reputado que tuvo con una campesina de cerca de la villa de Vinci, por eso se llama Leonardo da Vinci, de un pueblecito, de una villa que se llama Vinci. Él fue el único hijo no legítimo. Pero aún así le quisieron dar la educación, lo llevaron a Florencia y estuvo bien acompañado. Estudió con Verrocchio. Verrocchio era un pintor, escultor maravilloso de la época, de final del siglo XV, que allí tenía a un montón de gente que compartía talento y que no tenían miedo ni a equivocarse. ¿Alguien me puede acercar un vaso? Ah, creo que aquí hay uno limpio. Si no, tampoco creo que el que estaba aquí está sano. Como esto del virus ya ha pasado. ¿Y qué pasó allí? Pues pasó que se juntó un montón de talento, como digo, que podían confiar los unos en los otros porque les inculcaban que si iban allí iban a aprender múltiples disciplinas, iban a convertirse en mejores artistas, mucho más ilustrados, iban a tener muchas más posibilidades de trabajar para el Dux en Milán, de hacer grandes obras, que era lo que a ellos les movía y les apasionaba. Y eso es lo que Frans Johansson define en su libro como cross-pollination, o polinización cruzada. Cuando tomamos diferente conocimiento de diferentes ámbitos que no necesariamente identificaríamos como convergentes y los hacemos converger para que se produzca la magia y todo el mundo se beneficie y se enriquezca y aprendan unos de otros. Y eso es lo que hacen en biología. Esto tampoco lo descubrió Frans Johansson, esto lo descubrió Charles Darwin. En todo el trabajo que hizo a lo largo del siglo XVIII, en la evolución de las especies, etcétera, descubrió que habían elementos en los ecosistemas, habían individuos, abejas, pájaros, insectos, que salían de su caja, esto de think out of the box, que está muy bien, todos estos anglicismos están muy bien, pues algunos insectos, pájaros salían de su caja, iban a otros entornos, tomaban el polen, se lo dejaban pegar en las patas, en lo que eran las glándulas del morro, si era una abeja, y mientras iban volando, se iba desperdigando, iba cayendo en otros entornos donde crecía igual, incluso más fuerte de lo que podía haber crecido en el entorno original. Y es muy beneficioso salir a buscar polen fuera. Y yo os pregunto, todos conocéis el término think out of the box, piensa fuera de la caja, ¿verdad? Si no todos, la gran mayoría, asumo. ¿Pero qué pasa? Que para pensar fuera de la caja necesitas salir de tu caja. ¿Cuántas veces salís de vuestras cajas, siendo vuestras cajas vuestras empresas, vuestros departamentos, a buscar polen, entendiéndose el polen como conocimiento, expertise de otros que tengan o no tengan que ver con vuestro sector, y os traéis ese polen a vuestra casa? Muy pocas, yo creo. No polinizamos. 10 días antes del día de San Jordi del 1970, el día 13 de abril de 1970, a las 9:35 de la mañana, se escuchó en una base espacial de la NASA, muy cerquita de Madrid, por cierto, la famosa frase que pronunció James Lovett, uno de los 3 tripulantes del Apolo 13, que dijo: Houston, Houston, tenemos un problema. Como diría un humorista, si solo llega a decir un español, lo más suave que sale de su boca es «me voy a cagar en la madre». Pero como era americano y tenía un cuajo tremendo, dijo: Houston, Houston, tenemos un problema. Lo dijo muy calmado, muy tranquilo. ¿Y sabéis lo que pasó en esa base de operaciones? Pues que todo el mundo se puso tenso, claro. Porque después del Houston, Houston, tenemos un problema, les comunicó que había explotado la bomba que contenía toda la carga de oxígeno que tenían para efectuar no solo el alunizaje, sino también el retorno, que iba a durar unos 7 días, y el posterior amerizaje en medio del océano. Y de repente no tenían oxígeno más que para pasar 72 horas. Y el director de operaciones de la NASA en ese momento, el que estaba al cargo del Apolo 13, tenía 61 ingenieros en la sala, esas salas que salen en las pelis llenas de pantallones, y preguntó a todos los ingenieros, imaginaros los currículums de la gente que trabajaba allí, o sea, no tenían el título de CCC, era gente que había estudiado, ¿no? Y no tenían ni idea de cómo resolver aquel marrón. ¿Y sabéis cómo lo resolvió?
El término polinización cruzada, la primera vez que se utiliza en un entorno empresarial o en un entorno organizacional, es ese día, porque este señor, como no quería que los 3 astronautas falleciesen y quería buscar hasta la última posibilidad de que sobreviviesen, llamó a todos sus proveedores, a todos los proveedores. ¿Sabéis quién le dio la primera idea de cómo se podía solucionar el problema? La empresa que instalaba aires acondicionados en todas las plantas, en todas las instalaciones de la NASA, el proveedor de aire acondicionado. Le dijo, oye, la cápsula esa espacial tan chula que tenéis, ¿eso tiene algún manguito que tenga un sistema de refrigeración? Sí, claro. Pues mira, hacer esto, sacar este manguito, lo conectáis aquí, parcheáis esto otro, van a pasar un frío de la hostia, pero no se van a morir. Si los bajáis antes de 72 horas, se salvan. Y se salvaron. Y la solución vino de un señor ingeniero de una empresa de aires acondicionados. Que lo último que él sabía era que había una nave por ahí dando vueltas con 3 personas en peligro. Eso es polinización cruzada. ¿Y qué os quiero decir con esto? Que para pensar realmente fuera de la caja hay que salir de la caja. Si el señor de la NASA se hubiera quedado solo con mis 61 ingenieros, no tienen ni idea de lo que tenemos que hacer, los 3 astronautas se hubieran muerto. Pero garantizado. Entonces, salir fuera de la caja implica que habléis con gente que no necesariamente es de vuestra industria. Eso es polinizar. Polinizar es salir fuera de nuestros entornos. Porque ¿qué pasa en nuestros entornos? ¿Qué estilo de liderazgo vamos a tener en nuestro entorno? No hablo de autocrático, participativo. Vamos a tener un liderazgo endogámico y, por tanto, una cultura endogámica. Porque ya he dicho que aprendemos por imitación. Prueba, error e imitación. Entonces, si yo tengo un jefe, un líder en mi organización que no habla con nadie fuera, yo no voy a ir a hablar con nadie fuera. Porque seguramente alguien me va a decir, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Para qué pierdes el tiempo hablando con alguien que instala aires acondicionados si yo soy de la NASA? O sea, estamos tontos aquí perdiendo el tiempo con... Tú habla con los que tienes que hablar, ¿no? Que sería el pensamiento lógico tradicional, el pensamiento vertical. Claro, el pensamiento lateral o divergente es, oye, a lo mejor hay gente haciendo cosas, resolviendo problemas que yo tengo de otras maneras o que ya los han vivido antes que nosotros y vamos a ver qué ocurren. Porque muchos de los problemas que experimentan las organizaciones son comunes. Hoy en día estamos en un entorno volátil, incierto, entorno VUCA, como ha dicho la doctora Garner. Algunos le llaman BUNNY. VUCA es del año 1986 y lo inventó el ejército de los Estados Unidos. Hoy se habla de BUNNY, Brittle, Anxious, Non-Linear and Incomprehensible. Gracias. Ya con los años voy perdiendo facultades. Pero bueno, tiene igual, BUNNY que VUCA, es que es un entorno que nadie sabe lo que viene después. La inflación, la guerra de Ucrania, los aliens, otro COVID. Entonces, como no sabemos, pues tenemos que apoyarnos en oye, ¿qué está haciendo el de al lado? Pero pensamos poco fuera de la caja. No hacemos como los pájaros, las abejas o los insectos. Y no hacemos como ellos porque no tenemos los 3 pilares donde se sustenta la polinización cruzada, que son el primero, la mentalidad de explorador. Nos educan con mentalidad de soldado. Y no voy a abundar en esto, pero el modelo educativo tradicional en los países desarrollados del mundo occidental se basa en el modelo de educación prusiano, que es de finales del siglo XVIII, principios del XIX, lo inventaron los prusianos, antigua Polonia, después Alemania, para educar campesinos que estaban muy fuertes, pero no seguían instrucciones porque no sabían ni hablar ni escribir. Por eso el modelo tradicional de educación se basa en 2 inteligencias, la matemática y la lingüística, para que los campesinos analfabetos aprendieran a seguir instrucciones tanto verbalizadas como escritas en formato número o formato palabra. Y no se abunda en ninguna otra inteligencia. Pero no voy a abundar en esto, que no es el propósito de esta charla. Mentalidad de explorador significa salir de mi caja, ir a buscar, ir a hociquear, que me gusta. Yo es una palabra, como soy de pueblo, utilizo palabras que son un poco de campo, hociquear. Mis perros salen y van todo el día hociqueando. Y cuando están después de una semana caminando por el mismo paseo, se aburren de la leche, no quieren salir a pasear. Tengo que llevarlos a sitios donde puedan hociquear cosas nuevas. Claro, se lo pasan bien. Esa mentalidad de explorador, cuando tú la tienes como líder, la proyectas, la refractas y la contagias. Y genera
entornos de trabajo seguros. Y no estoy hablando de seguridad física, de ponernos los EPI, de cuidar que no te cortes un dedo, que en el sector industrial obviamente esto es mega importante y seguro que todos estáis muy con el foco en eso, porque la ley lo exige y porque además queréis que la gente no se corte una mano y no tengamos un disgusto. Pero es que la seguridad psicológica es igualmente importante. La seguridad psicológica, según la doctora Amy Edmondson, profesora de la Harvard Business School, que habla de seguridad psicológica, de Fearless Organization, es un libro maravilloso de ella, si no lo conocéis, las organizaciones sin miedo. Las organizaciones sin miedo, cuando uno puede decir, mira, jefe, que he salido, me fui el otro día a un congreso que no tiene nada que ver con lo nuestro, pero he visto que están haciendo esto y lo otro, y vienen y te reconocen por traer esas ideas polinizadoras, tú lo haces más. Porque el reconocimiento incentiva la autoconfianza, incentiva que tú vuelvas a recurrir a ese tipo de actividad para que tu jefe te la vuelva a recompensar. Y por último, para incentivar la colaboración y la cocreación, tienes que tener un modelo de liderazgo, como ya habéis mencionado algunos, y una cultura que la incentive. Dice la Universidad de Stanford, yo tuve la oportunidad de hacer un máster allí en 2013-2015, al principio era muy escéptico, voy a ser honesto, decía yo, si yo tengo 20 años de experiencia, ¿qué voy a aprender? Bueno, pues aprendí más que en mi vida. Aprendí muchísimas cosas y dicen allí que hay 4 tipos de cultura. La cultura del control, imaginaos una matriz, ¿vale?, con 2 ejes. La cultura de control, arriba desde donde me estáis mirando a la parte derecha. La cultura de la mejora continua, foco en el producto, abajo a la derecha. Esas 2 son primas hermanas, control y mejora continua de producto. Y luego está la cultura de la cercanía al cliente, cercanía a tu cadena de valor, y la cultura de la innovación, que son primas hermanas. Hay 2 que son antagónicas. ¿Sabéis cuáles son de esas 4 las antagónicas? Repito, control, mejora continua, cercanía al cliente o a la cadena de valor e innovación. ¿Cuáles de esas 2 son antagónicas? Control e innovación. Entonces, podemos pasarnos todo el día aquí hablando de colaboración, de innovación y de todas las cosas maravillosas de la vida, pero si no tenéis un estilo de liderazgo enfocado en la innovación e inculcáis una cultura enfocada en la innovación, que quiere decir que promovéis que la gente salga, busque fuera de su caja, proponga ideas y si se equivoca no pase nada, no haya castigo, si no inculcáis esa cultura y tenéis ese estilo de liderazgo y estáis enfocados en los números, en la parte financiera, pues las cosas no funcionan. Yo tengo algún cliente o potencial cliente que me llama y me dice, vamos, ¿nos podrías ayudar? Sí, vamos a hacer un assessment, una sesión de 2 horas. Y me encuentro con que, claro, quiero transformar el estilo de liderazgo y la cultura. Y viene a la reunión el Chief People Officer y el Chief Finance Officer. Y digo, ¿y el de finanzas qué hace aquí? No, es que, hostia, tú, tenemos que ver que esto no se nos vaya de madre, ¿no? Ya no anem bé. Sí, ya no anem bé. Y yo puedo venir aquí y contaros las 1000 historias y lo que queráis, pero esto es así. Si nos autoengañamos y creemos que vamos a ser innovadores, colaboradores, con una mentalidad enfocada exclusivamente en los números y no en las personas, y no en realmente fomentar, incentivar y reconocer la creatividad en todos sus sentidos, pues se va a quedar en una intentona estéril, muy frustrante por otra parte. Hay una manera de hacer polinización cruzada muy básica, y es preguntarte qué problemas quieres resolver de tu organización, hacer un ejercicio sencillo de decir cómo resuelven estos problemas otras empresas. ¿Cómo lo hacen? Otros sectores deben de tener problemas parecidos. Yo ahora os voy a dar algunos ejemplos para que podamos, de una manera muy visual y gráfica, entender de qué estamos hablando, porque la teoría siempre es algo más difícil de digerir. Y por último, si vemos cómo resuelven otros, debemos preguntarnos si es replicable, si podemos importar esas best practices a nuestra organización. Y os voy a dar varios ejemplos. Uno de ellos es de aquí, de Cataluña. Y seguramente todos conocéis tanto a SEAT como a Ferrer. Voy a hablar de otros 2 ejemplos extranjeros previamente, que son históricos, y es Red Bull y GoPro. Red Bull, en su división Extreme, de sponsorship de deportes de alto riesgo, querían saber más de la experiencia del deportista, pero no entendían cómo, porque ellos se dedican a organizar las pruebas, son organizadores de eventos
y lo que querían era utilizar esos eventos para promocionar sus productos, el Red Bull, obviamente. ¿Sabéis con quién se asociaron? Con GoPro. Y GoPro les da todo el business intelligence de esa experiencia de usuario que ellos utilizan para mejorar sus pruebas, como si estuvieran haciendo una encuesta en tiempo real al tipo que va en la mountain bike o el que va con los esquís o el que hace lo que sea. Maravilloso. Eso es polinización cruzada. Al mismo tiempo, GoPro tiene la oportunidad de probar sus cámaras en condiciones extremas. Un nuevo estabilizador, ¿quién lo va a probar? Pues el tarao este que se tira desde no sé dónde. ¿Sí o no? Las Nike. Oye, yo, experiencia del runner, ¿cómo la mejoro? Apple, oye, ¿cómo capturo yo? Quiero desarrollar aplicaciones. ¿Cómo capturo yo datos? Pues mira, nosotros tenemos una base de datos tremenda de lo que le gusta a nuestros runners, por dónde corren, por dónde tal. Oye, pues venga, vamos a meterlo en nuestra app, a ver cómo funciona, vamos a probarlo conjuntamente, vamos a utilizar nuestro colectivo, nuestro ecosistema, para fomentar este tipo de experiencia, esta exploración mutua, y aprendemos todos. Ferrer y SEAT. Ferrer y SEAT tienen un programa que a mí me parece maravilloso. Yo he tenido la oportunidad de hacer alguna colaboración con ambos, por separado, y en la última colaboración, que fue en marzo, me encontré a gente de las dos organizaciones juntos. Yo venía a hacer un taller y saliendo me encuentro a gente de SEAT con la que también he trabajado y digo, uy, ¿qué haces aquí? Pues me explican que tienen un programa de cross-mentoring. Cross-mentoring, que tienen mentores del área de operaciones de SEAT y mentores del área de operaciones de Ferrer, del área particularmente de laboratorio. Y los de Ferrer tienen un problema porque el sector farmacéutico que ha crecido tanto, imaginaos, Ferrer es una bestia, tiene miles de empleados, tal. Pues todavía algunas fórmulas magistrales las siguen haciendo así. Y no tienen cómo mezclar los polvos. Y el mentor de SEAT, que lleva el área de pintura, les dice, oye, yo con las pistolitas estas lo que echamos ahí dentro es polvo. A lo mejor podemos hacer algún invento tú que sea como un dosificador de estos. Eso es maravilloso. Esa es polinización cruzada. Automoción y farmacia. ¿Quién lo hubiera pensado? Yo no. Ya me fastidia no haberla tenido yo la idea, ¿no? Pero eso es polinización cruzada. Y de esos hay miles de ejemplos. IDEO, seguramente algunos de vosotros conocéis IDEO, es la organización, la consultora de innovación más importante del mundo. Está en Silicon Valley, trabaja pues, con un montón de organizaciones allí. Desarrolló unos carritos con una pantalla táctil que pasas la tarjeta, además llevan el RFID integrado para que cuando dejas el producto ya se autoescanea según cae en el carro. Y todo esto lo hicieron en lugar de intentar desarrollar ellos solos. Yo soy el más innovador del mundo, le voy a vender el carrito automatizado al Walmart. Pues no, de una manera muy humilde llamaron a usuarios, a familias que usan carritos. Llamaron a un espectro de usuarios de todas las edades. Llamaron a gente que hacía las chapitas de RFID. Llamaron a gente que hacía TPVs. Oye, ¿cómo pongo un TPV en el carro? Mira, aquí tienes un carro, venga, ¿tú cómo pondrías un TPV? Y sacaron estos carros que hoy en día en muchos lugares de Estados Unidos están funcionando y son una realidad. Pero fue un ejercicio de polinización. Y ahora viene la parte que seguro estáis esperando todos. ¿Cómo me llevo esto yo a mi día a día, Jordi? Todo esto está muy bien, todo esto de Silicon Valley, de Stanford y de todo esto, pero yo estoy en mi empresa, en mi fábrica, yo tengo 5 plantas, tengo, pues no sé, Pera me contaba que tienen en 4 continentes negocios, su operación. Yo ahora me voy de aquí y ahora ¿cómo me llevo esto yo a la realidad? Bueno, pues básicamente hay 8 maneras de implantar, 8 maneras básicas, las más habituales. 4 son de polinización interna y 4 son de externa. Lo primero que os recomiendo es que intentéis montar, de alguna manera, con los recursos que tengáis, un centro de excelencia dentro de la organización. Si no hay nadie que se encargue de esto, no va a pasar. Porque vosotros, como CEOs, como ejecutivos, no vais a encontrar el tiempo, que también es uno de los elementos que hemos mencionado, la falta de tiempo, para que esto sea una prioridad. Es muy difícil que en vuestras agendas encaje. Pero si os lo creéis de verdad, comenzad por, bueno, oye, vamos a montar un experimento, un piloto, centro de excelencia. Y ese centro de excelencia, si lo que queréis es intentar innovar, colaborar a nivel interno, fomentar esa colaboración / innovación, tenéis 4 posibilidades. Formar a la gente
en cómo se hace esto. Esto no es una cuestión de decir, vamos a colaborar. Venga, va. Que he estado ahí en el IS y me han dicho que hay que colaborar. No va así. O le dais un carácter oficial y establecéis unas pautas y unos procedimientos, lo incorporáis en el plan estratégico, lo dotáis de recursos y presupuesto, o todo lo demás son pamplinas. Todo lo demás es bienquedismo. Sí, yo voy a colaborar mucho ahora. No te lo crees ni tú. Segunda, talleres y grupos polinizadores. Lo más fácil es crear un taller polinizador. Yo, durante muchos años, dirigí centros de excelencia en 4 continentes, para 2 grandes multinacionales. Alguna a lo mejor la conocéis. Una es CHEP, los pallets azules. Otra es Gate Group, que es un holding con 11 compañías que conforman una end-to-end solution para aerolíneas en todo el mundo. En 180 países tenía operaciones. Y mi función era desarrollar este centro de excelencia. Bueno, pues yo tenía talleres y grupos polinizadores y puse a hablar a la gente de las aerolíneas con la gente de CHEP. ¿Sabéis por qué? Porque las aerolíneas tenían un problema. Falta de colaboración. Los trolleys que van en los aviones son todos iguales. Todos se compran en el mismo sitio. Tailandia y Vietnam. Son unos cacharros de hierro que se compran por unos $500 aprox en aquel entonces, supongo que ahora valdrán algo más. Y todos usan el mismo trolley. ¿Sabéis por qué? Porque los aviones básicamente son los mismos. Salvo que tú le compres a Boeing o le compres a Airbus, los aviones son los mismos. Y todo el One World, la alianza One World, llámese British Airways, Iberia, LAN Chile, en aquel entonces Royal Jordanian, operaban con Airbuses. Y tenían los mismos carros, pero cada uno le quería poner su logo en el carro. Y yo, que venía de CHEP, que es un pool de pallets de 350 millones de pallets que se gestionan a través del Business Intelligence con un algoritmo que te dice dónde tienes los pallets, grosso modo, para que tú muevas esa cadena de suministro, dije, joder, ¿por qué no hablamos con CHEP y a ver si podemos crear un pool de trolleys? Tú imagínate el dinero que se puede ahorrar en sinergias si en lugar de tener en Barajas, en el aeropuerto de Barajas o del Prat, Gate Gourmet, tener 18.000 trolleys separados por bloques, ocupando una gran superficie de metros, porque cada uno quiere tener los suyos, si nosotros tuviéramos 3.000 trolleys y gestionásemos con inteligencia de datos ese pool para, oye, que aterriza American Airlines, le pongo trolleys. Pero tienen que ser neutrales. No hubo manera, me pasó como a ti en la Senia, no hubo manera de que, porque todos querían tener su trolley. Ninguno quería hacer concesiones, que es otro término que habéis mencionado fundamental. Bueno, pues finalmente no sucedió. No sucedió porque ninguno de ellos veía suficiente ahorro en la gestión de la cadena de suministro como para compensar la pérdida de ego de decir mis trolleys ya no son míos solos, sino que son de todos mis aliados en One World. Es alucinante, pero estas cosas pasan. Pasan con los muebles que no avanza porque quieren poner uno la silla, el otro el sofá o la librería, ¿verdad? Talleres y grupos polinizadores, programas de innovación. Si realmente queréis colaborar e innovar, montar un grupo, un centro de excelencia, por mínimo que sea, dotarlo de recursos, de presupuesto y, sobre todo, darle la oportunidad de que cada proyecto que salga de ahí se incorpore al año próximo al plan estratégico. Porque cuando a la gente te presenta un proyecto y tú se lo reconoces y lo incluyes en el plan estratégico, pasa algo. Habéis dicho una cosa y quiero romper una lanza por los millennials y los centennials. Pues son de mi generación. Entonces, me habéis tocado un poco la pera con esto. El aigua? Era aquesta? Bueno, agafo aquesta. M'esteu enganyant, però bueno. Pasa lo siguiente. No es que los millennials y los centennials no estén comprometidos. Claro que están comprometidos, pero con ellos mismos, no con vuestros trabajos. O sea, compromiso tienen todos los seres humanos. Otra cosa es que no coincida con el vuestro. Os dejo la reflexión ahí, paso página. Paneles de innovación. Toda esta parte que estáis viendo de innovación interna va concatenada, va interconectada. Yo doy formación, empiezo a generar conciencia, con mi ejemplo como líder inculco la necesidad de colaborar e innovar. Como ven que ese es mi ejemplo, me van a seguir, sobre todo porque la gente tiende a querer agradar al que lidera la organización. A partir de ahí instauro un pequeño grupo, les pido que por favor organicen un par de talleres o de concursos de innovación, si quieres, algo sencillito,
¿vale? Que sea como una parte entretenida del trabajo, les doto de esos recursos y a final de año elijo 1, 2 o 3 proyectos innovadores. Os sugiero que hagáis una prueba. Yo me quedé muy sorprendido en Chep, que para mí cuando entré me gustaba el modelo de negocio, pero me parecía una empresa un poco primitiva. Un trozo de madera por ahí tirado por el suelo, 9 euros de pallet. Pero claro, luego el modelo de negocio es mega sexy, por la complejidad que tiene de gestionar eso en 50 países. Bueno, pues pusimos esto en marcha y a final de año teníamos no 3 o 4 proyectos, teníamos más de 200 proyectos donde el consejo tenía que elegir alucinando de las ideas tan maravillosas que nos planteaban. Y algunas funcionaban mejor, otras peor, hacíamos un piloto en un país, pero todas estaban relacionadas con la mejora del servicio, la mejora del producto, y la gente se sentía bien. Tuvo impacto en la rotación de personal. En Chep la gente se iba a chorro. Pues porque no es algo que te apasione mucho. Cuando dices, ¿tú en qué trabajas? No, yo el de los palets azules. Dices, hombre, pues me gusta más decir que trabajo en la BMW, ¿no? Entonces no hay el sex appeal de trabajar ahí. Pero con este tipo de actividad sí que se puede lograr que los empleados tengan algo más de compromiso y de entusiasmo a la hora de pensar en su organización. Y la externa es lo que estáis haciendo hoy aquí. Pero os planteo un nivel superior de lo que hoy estáis haciendo aquí, que es maravilloso. Probad a ir a otros congresos donde se hable de colaboración. Probad a ir a otros congresos que no sean del sector industrial, necesariamente, porque de alguna manera, con todo el cariño del mundo, tenéis vuestros sesgos sectoriales. Los tenemos todos. Los seres humanos estamos sesgados por una cuestión natural. La biología lo explica muy bien. Los sesgos nos protegen, son mecanismos de alerta o mecanismos de defensa. Entonces, aquí tenemos un pensamiento medio endogámico. Y os doy un ejemplo, con mucho cariño. No, es que los italianos, ojo, eso es un sesgazo de la leche. Y yo he visto caras que hacían, sí, los italianos de unido. ¿Vale? Con todo el cariño, pero tenéis un sesgo endogámico que es posible minimizarlo, que no erradicarlo, yendo a otros foros. Formación externa, ¿qué están haciendo en otros sitios? Investigación continua, oye, el que lleva el centro de excelencia, venga, va, búscame información. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es eso de polinización cruzada que decía Lopelat? Va, traerme información. Clústeres sectoriales. El vuestro es maravilloso, pero hay otros que también hacen cosas. Y por último, congresos, ferias, conferencias, me volvéis a contratar el año que viene, os cuento todo lo que he ido aprendiendo. Me quedan 40 segundos para deciros que este señor, que os gustará más o menos, pero que tiene un empresón y que lleva ya un cuanto de rato dando guerra, este señor, el último jueves de cada mes, invita a 7 personas, compra 2 pizzas y se van a comerse los trocitos de pizza y les pregunta: contadme, estos son mis 2 o 3 problemas gordos ahora mismo en Amazon. Y no son empleados de él, ni miembros del comité, ni nada. A lo mejor es gente que son usuarios de Amazon o gente que trabaja en otros sectores y les pide esa información, esos inputs, y en algunas ocasiones pues encuentra buenas ideas. Así que si él lo hace, yo creo que todos los demás también podemos hacerlo. Nada más. Os planteo que reflexionéis, espero que os haya agradado la charla, que os haya resultado entretenida y os doy las gracias de nuevo por tenerme aquí. Un placer.